Paso a compartirles mi pantalla. Bien, lo que vamos a ver hoy día es una propiedad de la programación orientada al objeto. Muy importante, que me va a permitir hacer modelos y diseños mucho más exquisitos, le llamaremos, en términos de representación de distintos tipos de objetos a distintos niveles de abstracción. Entonces, el contenido de hoy día básicamente es entender lo que es el concepto de la herencia, ¿ya? Bueno, hasta el momento hemos visto que la forma de resolver problemas en programación orientada a objetos tiene que ver con que los objetos que modelamos en nuestra solución interactúan entre ellos para poder colaborarse y trabajar juntos hallando una solución al problema. A ese relacionamiento le hemos denominado interacción. La pregunta ¿es la única forma en que dos tipos de objetos se pueden relacionar? Y la respuesta es no, ¿ya? En el mundo pueden existir varios objetos que pueden compartir o tener algunas características o algún subconjunto de sus características similares. Pero a pesar de tener esa cualidad, no son el mismo objeto. Tienen diferencias, pero también tienen similitudes en cuestión de características que los representan a los objetos. Esa es una de las cosas que nos va a motivar estudiar lo que vamos a ver. Y les explico un poquito en un ejemplo lo que les acabo de mencionar. Si nosotros tomamos un contexto bastante conocido, como por ejemplo los triángulos, rectángulos, círculos, que hemos estado trabajando bastante en la primera parte del curso, todos ellos tienen algunas cosas comunes y algunas otras no, son bien particulares a cada uno de estos tipos de objetos. Las cosas comunes o que comparten podrían ser que todas estas triángulos, rectángulos y círculos tienen un punto central, tienen medidas, me permiten calcular área, perímetro, si es que las observamos como estructuras dentro del área matemática, vendrían a tener esas características que son comunes. Bien, ¿esto por qué es? Porque prácticamente todos estos tipos de objetos, triángulos, rectángulos, círculos, se pueden enunciar en un concepto más general denominado figura geométrica. Entonces, el hecho de que tengan características compartidas, le llamaremos, o las mismas, un subconjunto de características iguales, no es algo fuera de lo que nosotros pensamos, porque tenemos un concepto más arriba, que es el de la figura geométrica. Me he permitido tomar la definición de figura geométrica de esa página que está abajo, que me ha parecido interesante, la forma en cómo la define, ¿no? Si nosotros leemos la definición de una figura geométrica, dice, es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico, ¿no? Eso es una figura geométrica. Entonces, todas aquellos objetos que cumplen, entre comillas, con esta condición, se podría considerar una figura geométrica.
Bueno, y dependiendo del orden, del número de lados que tiene esta figura geométrica, se puede ir subclasificando las figuras en una más específica o en otra de otra naturaleza, pero que sin dejar de ser una figura geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, en esta definición, el concepto es general. La figura geométrica representa a todo un conjunto de posibles figuras más específicas. Y más adelante también te dice que una figura, en este aspecto conceptual y cotidiano, porque es que nosotros entendemos muy bien este concepto y por qué es que no le vemos demasiado fuera de foco, porque nosotros mentalmente, los seres humanos, estamos acostumbrados a trabajar con objetos o a observar el mundo con objetos concretos, pero también observamos el mundo con objetos abstractos. La anterior semana nosotros hemos estado, o la anterior clase, hemos estado trabajando muchísimo con el concepto de objeto abstracto, por ejemplo, la transacción. La transacción es una transacción bancaria, es una transacción, pero puede ser de muchos tipos las transacciones bancarias, similar a una figura geométrica. ¿Por qué entonces es interesante estudiar este tipo de pensamiento? Porque en el mundo real nosotros solemos explicar muchas cosas sobre la base de la identificación de estos objetos abstractos, ¿ya? Que nos permiten observar mejor el universo que nos rodea, dice, ¿no? Ahí, y no solamente en las figuras geométricas, fíjense, es en cualquier dominio de observación, desde cualquier perspectiva de observación. De esta parte de la definición de figura geométrica me ha gustado mucho el concepto de objetos abstractos. El concepto de figura geométrica estaría entonces representando en nuestro universo, en nuestra realidad, un objeto abstracto. La figura geométrica existe, pero no sabemos particularmente cuál es. ¿Ya? Entonces, sin embargo, entendemos muy bien el concepto. Bueno, este tipo de realidades me permite o me motiva a introducir esta propiedad en la programación orientada a objetos. Como su nombre dice, el foco es el objeto, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nos interesa estudiar esta propiedad. El tomar conciencia de que en el mundo y probablemente los problemas que nosotros resolvemos existen objetos abstractos y además, dependiendo de cómo nosotros pensamos o vemos y observamos el universo, podemos encontrar relación con otro tipo de objetos que no son tan abstractos. Por ejemplo, el objeto abstracto figura geométrica tiene relación con un triángulo o al revés. Ustedes podrían también pensar que el triángulo tiene relación con una figura geométrica, ¿de acuerdo? Sin embargo, la relación no es una interacción. Eso es también importante decir. A este concepto se le conoce con el nombre de herencia o esta propiedad se le conoce como herencia en programación orientada a objetos y te va a permitir modelar estos objetos abstractos del mundo real y te va a permitir relacionar estos objetos abstractos con algunos otros objetos que probablemente no van a ser tan abstractos, ¿ya? Ahí hay una imagen muy interesante dentro de lo que es el concepto de la programación o de la herencia como propiedad en la PO, y es que la herencia te determina un principio de jerarquía en los niveles de abstracción. Si nosotros observamos esa figurita, parecería que es un conjunto de coladeras por las cuales van pasando objetos que ya tienen mayor forma. Fíjense hacia arriba. Los objetos que tenemos tienen una forma ya un poco más definida, ¿sí? Y a medida que va pasando el cernidor, llamémosle hacia abajo, entonces estos objetos sí empiezan a tomar un carácter más general, ¿no? Entonces a eso se considera
el principio de jerarquía dentro de los objetos en el universo que vivimos y nosotros vamos a tratar de proponer una alternativa para modelar este tipo de realidades. Entonces, en estas jerarquías de construcción, le llamaremos, o de modelamiento, de ser de los objetos, nosotros podemos construir objetos sobre la base de otros objetos que ya existen. Por ejemplo, estos ratones que vienen a tener cuerdita y demás acá atrás, que se deben mover, me imagino, tienen algún mecanismo que trabajan con esta cuerdita que tienen acá, ¿no? O reloj le llaman, ¿no? Pero aparte de eso, este tiene a su vez partes, fíjense, un tornillo, su manija por el otro lado, pero van a tener cuidado, esto no es composición, esto es jerarquía de información, porque fíjense que estos también funcionan. Entonces podríamos decir, tenemos todos aquellos juguetes que son de cuerda, y entre esos juguetes de cuerda está este ratón, ¿ya? A eso se llama jerarquización de los objetos o de la información en este caso. Como dice en la transparencia, esto es bastante poderoso porque me permite construir objetos sobre la base de otros, no componiéndose de otros, que es muy diferente, más bien sobre la base. El objeto ya está y yo le pongo alguna otra cosa más y tengo otro objeto, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, en este sentido, los objetos que se construyen sobre la base de otros objetos heredarían todas las propiedades, características funcionales de información que tienen los objetos de base, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este mecanismo de cuerda, le llamaré yo, entonces, si tú defines o decides tener un objeto que es un ratón de cuerda, que se clasifica como juguetes de ratón de cuerda, digamos, entonces probablemente todas las funcionalidades que tiene este ratoncito las va a heredar de las prestaciones de servicio que tiene este mecanismo, ¿no? Entonces, a esto me genera una jerarquía de abstracción, se llama, niveles de abstracción para representar objetos en el mundo real. Y el tipo de relación no es interacción, ¿ya? Entonces, este acto, fíjense que les había mencionado, que de tomar las propiedades de otra clase se denomina herencia. Si yo voy a definir un objeto o un tipo de objeto sobre la definición, sobre la base de la definición de otro tipo de objeto, entonces mi tipo de objeto base, ese me va a heredar todas las propiedades que están descritas en esa clase, ¿ya? Y esa cualidad se le conoce con el concepto o la propiedad de herencia. En la jerarquía, fíjense, que nosotros hemos mostrado hace un momento, se tiene cosas que ya son más especializadas. ¿A qué se refiere que son más especializadas? Que ya tienen mayor información, que le dan más forma a probablemente cosas que son abstracciones más generales, ¿de acuerdo? Entonces aquí prácticamente, fíjense, la base de todo parte de aquí. Y luego yo a esta base le aumento unas cosas y puedo generar algún otro tipo de objeto que puede tener mayor complejidad que este, ¿no? Y luego sobre la base de esto yo le añado otras cosas y yo puedo tener otro tipo de objetos que tienen las mismas propiedades que esto, pero mayor complejidad acá, o mayores o cosas más especializadas y así. A estos niveles se les conoce, en este caso ustedes ya observan y ya pueden tener un tipo de objeto ratón a cuerda, digamos, ¿no? Esa es una abstracción muy específica porque ella especializa demasiado el tipo de objeto. En cambio, aquí es prácticamente es polvo. Y esa es una abstracción general, podríamos decir que del polvo todo nace, algo así, ¿ya? Entonces, en el principio de jerarquía de información o de modelo, se conoce niveles, ¿ya? De abstracción de especialización.
y abstracciones de generalización. Usualmente las abstracciones de generalización, a su vez, identifican a tipos de objetos abstractos, como lo que habíamos observado con el concepto de figura geométrica. Y las abstracciones de especialización modelan objetos que ya son más específicos, que ya tienen mayor forma. ¿Cómo se aplica este concepto de lo que es modelamiento? Por ejemplo, si nosotros tenemos la clase A y tenemos la clase B y queremos construir B o la clase B que se define sobre la base de clase A, entonces en este caso nosotros tendríamos que relacionar estos dos tipos de objetos, ¿de acuerdo? A esta de aquí arriba se le conoce como la clase de generalización, también se le dice la clase base, porque me estoy B se está construyendo sobre la base de A. O la superclase, no es clase, ya es superclase, me debe corregir el editor. Y por el otro lado B sería una clase de especialización, también se denomina una clase extendida, esta es la base, esta es la extensión. Si esta es la superclase, esta es la subclase. Así se denomina. ¿Cómo se modela el relacionamiento entre estas dos clases con ese símbolo? Esta flecha o este triangulito, llamémosle, que tiene una dirección. Perdón. Este triángulo tiene una dirección, ¿es cierto? El vértice superior está apuntando hacia la superclase y la base del triángulo está apuntando o está hacia el lado de la subclase. Entonces, ese símbolo vamos a utilizar para explicar un relacionamiento de herencia. ¿Cómo se lee este relacionamiento de herencia? Como todo relacionamiento que hemos visto hasta ahora, se lee en dos sentidos. Se puede leer de abajo, llamémosle, de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, considerando la posición del triángulo. Y si se lee de abajo hacia arriba, eso es una lectura categórica. Fíjense, todo B es un A, porque si hemos decidido construir o modelar el tipo de objetos B sobre la base de A, entonces obviamente todo B también va a ser un A, ¿correcto? Es un A. Pero al revés no es correcto, porque A sigue siendo la base y la base es la base nomás, pues. Entonces, todo objeto o un objeto de clase A puede ser un objeto de clase B. Ya, entonces todo relacionamiento entre tipos de objetos siempre tiene lectura en los dos sentidos. Este símbolo ahora va a representar la relación de herencia o la que también se le conoce como el relacionamiento entre dos tipos de objetos. Y obviamente este relacionamiento, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es administrar, llamaremos, o modelar las clasificaciones de los tipos de objetos en distintos niveles de abstracción. Este vendría a ser la superclase, la subclase. Y podemos seguir teniendo más subclases, se puede, ¿ya? Y eso se llama jerarquía de herencia. Bien, si nosotros decimos que todo objeto de clase B es un A, es correcto decir, fíjense, que todo B en ese modelo tiene atributos. ¿Qué atributos tiene? El 3 y el 4. ¿Ya? Y esos atributos son particulares, son propios, son específicos de objetos de clase B. ¿De acuerdo? Le pertenecen a objetos de clase B. Eso vendrían a ser los objetos o los atributos, le llamaremos extendidos o de especialización. Pero como todo B es un A, entonces está considerando que además de esos dos atributos 3 y 4, todo objeto de clase B también tiene los atributos 1 y 2 porque ha sido construido sobre la base de A. Por lo tanto,
es correcto decir que todo B tiene atributo 1 y atributo 2. Estos atributos, estos dos últimos que hemos puesto, se consideran atributos generales, propiedades atribuibles generales, y que obviamente están siendo heredados desde A, ¿ya? O también se denominan atributos base, ¿no es cierto? La línea base sobre la cual se va a construir un objeto de clase B. De la misma manera con los métodos, todo B, todo objeto de clase B, ¿qué sabe hacer pero de manera particular? Método 3. Ya eso es bien específico a objetos de clase B. Pero nuevamente, como está construido sobre la base de la clase A, entonces, por herencia, todo objeto de clase B también debería saber hacer el método 1 y el método 2. Y estos dos métodos o estos dos saberes hacer también son comportamientos o descripciones funcionales básicas que se encuentran descritas en la clase A. Ya, por lo tanto, todas las propiedades, fíjense, que están descritas en la superclase se heredan a la subclase. Y eso, por esa razón, a esta propiedad se le conoce con el nombre de herencia. Por otro lado, si un objeto de clase B se construye sobre la base de un objeto de clase A, obviamente el objeto de clase B está diciendo explícitamente que todas las propiedades descritas en A también le son propias a B, son inherentes, lo representan, lo describen a B, ¿ya? Eso es básicamente la herencia. Bien, ¿cómo se escribe la herencia en terminología Havera? Porque es el lenguaje que nosotros estamos utilizando para demostrar que pensamiento funciona. Se lo hace a través de un relacionamiento explícito desde la superclase o desde la subclase a la superclase, ¿ya? Entonces, la clase A en este caso, fíjense, al ser la clase base, se describe nomás como nosotros sabemos. Clase A, sus atributos, sus métodos, como está acá, ¿ya? Dependiendo de lo que vaya a hacer. Sin embargo, la clase B, al ser construido sobre la clase A, o al considerar la clase A como modelo base, entonces, ¿dónde se va a poner esa relación, digamos? Se va a poner acá, en la clase, en la subclase. Entonces, decimos, la clase B es un modelo extendido de la clase A o que extiende al modelo A, ¿ya? A diferencia de la interacción, el relacionamiento de la herencia se lo escribe y se lo describe en la cabecera de la clase. La interacción usualmente donde se muestra en el cuerpo de la clase, ¿ya? Eso es una gran diferencia. Y una cosa que les vuelvo a remarcar, ¿quién tiene la relación? ¿Quién escribe? ¿Quién describe? ¿Quién determina o quién indica la relación? La subclase. Si ustedes observan, la superclase en este caso ni siquiera sabe con quién se relaciona. ¿Quién sabe con quién se relaciona de manera inequívoca? La clase B. Esto me permite hacer las siguientes aseveraciones. Cuando nosotros habíamos dicho que todo objeto de clase B tiene atributo 3, atributo 4, atributo 1, atributo 2, método 3, método 1, método 2, ¿eso por qué es correcto leer? Por la relación, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a observar este modelo, las oraciones fundamentales que hemos encontrado para describir a objetos de clase B son correctas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera mi objeto B, que es de clase B, esto lo construimos y demás cosas, estas dos líneas que tenemos aquí serían completamente correctas a tiempo de compilación. Si yo hago el objeto que es de clase B, le envío un mensaje MET1, esto debería compilar, porque lo que va a hacer es un enlace estático y va a decir, a ver, ¿B de qué clase es?
es de clase B. Entonces se fija la tabla, ¿ya? Dice, todo B sabe hacer MET1 y dice, sí, porque este objeto de clase B ha sido construido sobre la base de este. Y este tiene como característica el método 1, por lo tanto compila, ¿ya? Si yo le digo B.MET3, le estoy enviando un mensaje MET3 al objeto B, que es de clase B. Y eso también va a compilar. En la compilación, fíjense, hace una revisión de lo que tiene el objeto, no ejecuta, solo revisa. Revisa la forma, que esté bien escrito, que coincida en número y tipo, por ejemplo, el mensaje y la definición. Y también que va a considerar el hecho de que este ha sido un tipo de objeto construido sobre este otro, entonces eso también considera que estas 4 propiedades que tenemos en la superclase también las tiene B, ya de manera heredada, y eso compila. Muy bien, en ejecución, si es que esto estuviéramos ejecutando, en ejecución existe un otro concepto que se llama enlace dinámico. Si nosotros decimos que B es un objeto de clase B y yo le mando un mensaje MET1 al objeto B, se supondría que en ejecución este ya tiene una instancia particular. ¿Y esta instancia particular de qué clase es? Es de clase B. Entonces, cuando yo le envío un mensaje, ¿a qué clase va a ir a buscar primero el mensaje? Va a ir a buscar a la clase B. ¿Por qué razón? Porque el objeto pertenece a la clase B. Aquí no encuentra, ¿cierto? No encuentra el método 1 y entonces automáticamente va a ser un enlace a la superclase, ¿de acuerdo? Y va a venir a buscar aquí lo que está tratando de responder, que vendría a ser el mensaje MET1. A esto se llama enlace dinámico. A ver, ¿qué es lo que vive en B? Un objeto de clase B. Entonces, ¿a dónde va a llamar? Acá, a esta clase. ¿De acuerdo? Ok. Pero si hacemos BMET también, de todas maneras, fíjense, el objeto de qué clase es B. ¿Dónde va a llamar? Acá. Y si no hubiera MET aquí, entonces recién sube ahí arriba. Pero siempre por dónde empieza la llamada, por el propietario. Y en este caso, mi propietario de qué clase es B. Es no ambiguo, entonces siempre va a venir por acá. ¿Ya? Cuando eso es un poco más complicado probablemente de entender, cuando la tipificación que nosotros tenemos acá no es un B, ¿ya? Esta tipificación que tenemos aquí podría ser un A, pero eso ya no compilaría. El conjunto de líneas ya no compilaría. Luego vamos a ir explicando poco a poco las cosas. A ver, ¿qué ventajas tiene entre las tantas la herencia? Una de las cosas que tiene es la generalidad, ¿de acuerdo? Que te permite, como al principio decíamos, modelar estos conceptos de objetos abstractos que me permiten entender el universo o el mundo, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un modelo que identifica una figura, que tiene toda figura un punto, que sabe hacer toda figura, calcular el área, calcular el perímetro y darme el punto que tiene. ¿De acuerdo? Para nosotros, cuando pensamos en figura geométrica y por la definición que he tomado en la transparencia, entonces es completamente válido que toda figura geométrica te permita calcular el área, el perímetro y obviamente que te dé el punto central donde está ubicado o emplazado esta figura geométrica. ¿Qué te permite la herencia? Extensibilidad. Si bien tú tienes este concepto abstracto, probablemente con este concepto abstracto no puedes hacer mucho, pero a su vez este representa a un conjunto de tipos de objetos que cumplen la definición. Entonces a eso se llama extensibilidad. Fíjense, yo de este modelo de objeto abstracto, que tiene la información básica de toda figura geométrica, yo puedo extender, puedo generar nuevos objetos, nuevos tipos de objetos, como por ejemplo el rectángulo, el círculo, y si yo quiero puedo seguirle aumentando triángulos, qué sé yo, ¿de acuerdo?
Ahorita solamente como ejemplo hemos puesto estos dos. ¿Qué tiene de peculiaridad? Fíjense la extensibilidad que estamos haciendo. Yo digo, todo rectángulo es una figura. Y al ser una figura, tiene punto, sabe calcular área, calcular perímetro y obtener el punto. Pero además de eso, tiene particularidades que son de especialización para este tipo de objeto que se denomina rectángulo, que en este caso vendrían a ser la base y la altura. El círculo, de la misma manera, es una figura, por lo tanto, tiene todas estas propiedades. Pero además de eso, tiene una que es muy particular al círculo, que vendría a ser el radio. A eso se llama extensibilidad. Pero este concepto de extensibilidad, les cuento, es mucho más rico que solamente el haber hecho rectángulo, círculo. Va más allá. Te dice que nosotros tenemos un programa que ya esté manejando figuras. Y, por ejemplo, yo quiero hacer muñequitos, ¿no es cierto?, con sombrerito. Entonces, probablemente el rectángulo y círculo no me va a servir. Entonces, yo puedo, para fines del problema, ponerle otra figura geométrica más específica, como por ejemplo el triángulo, y eso ya me permitiría hacer un dibujito con sombrerito. Y a eso se llama extensibilidad. Entonces, si yo quisiera por alguna razón aumentar un tipo de objeto que cataloga como figura geométrica, no debería ser más difícil que agarrar un tipo de objeto y relacionarlo acá. ¿Ya? El reuso y la sobreescritura. ¿A qué se refiere? A ver, ¿qué estamos reusando de acá? Nosotros estamos reusando el hecho de que toda figura tiene punto, porque lo vamos a heredar. ¿Qué vamos a reusar también aquí? El hecho de que toda figura sabe decir el punto. Entonces, mi rectángulo y mi círculo ya no deberían volver a decir cómo saben devolver su punto, ¿de acuerdo? Porque eso parece ser común en ambos, incluso en implementación. Pero algo que me estoy dando cuenta es que si bien es cierto, ambos permiten calcular el área y calcular el perímetro, no es verdad que ambos lo hacen igual, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué te permite la herencia? Particularizar, especializar las implementaciones base que están descritas en la superclase. Entonces, en este caso, cada uno de estos objetos, rectángulo, círculo, va a sobreescribir, va a redefinir de manera particular esta propiedad general, ¿ya? Entonces, aquí que tenemos propiedades de generalización y las cuales las vamos a utilizar. Y acá nosotros podemos, una de dos, fíjense, este tiene 3 prestaciones de servicio, de las cuales acá se dice que 2 de ellas las va a sobreescribir, va a implementar acorde a la información adicional que tiene el rectángulo. Pero, ¿cuál decide no tocar? Decide no tocar esta funcionalidad y esa va a reusar, ¿de acuerdo? Tal cual, no va a volver a escribir porque se supone que no va a aumentar ninguna otra información adicional a ese procedimiento. Lo mismo con el círculo. Bien, si nosotros tuviéramos este modelo, fíjense, ¿qué es una de las ventajas que habíamos dicho? La generalidad. Si nosotros quisiéramos tener una lista de figuras geométricas, entonces básicamente, ¿qué es lo único que tenemos que utilizar? El modelo del objeto abstracto, fíjense, del tipo de objeto abstracto. Esto es bastante poderoso. ¿Por qué? Porque en esta lista yo estoy diciendo que voy a tener objetos de clase figura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo añadir primero un rectángulo y luego puedo añadir un círculo. ¿Y a dónde le estoy añadiendo? Fíjense, un rectángulo a la lista y un círculo a la misma lista. Y tú dices, pero eso va en contra del principio de una colección, porque una colección, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una colección de datos del mismo tipo. Pero en este caso, ¿quién vendría a ser el tipo que está rigiendo
la restricción de almacenamiento en la lista, la figura. Y este es un modelo general, ¿de acuerdo? Entonces, este identifica tanto a rectángulos como a círculos. Por lo tanto, en la lista yo puedo poner rectángulo, puedo poner círculo y así. A eso se llama, por un lado, generalidad y es una gran ventaja. La otra ventaja, fíjense, yo puedo utilizar prestaciones de servicio de manera indiferente en los objetos que tiene la lista. Por ejemplo, si yo le digo lista, el objeto de la posición 0 de la lista, le pido calcular el área, completamente válido. ¿Por qué? Porque toda figura sabe calcular área. Si al objeto de la primera posición de la lista yo le pido calcular el área, es completamente válido, porque toda figura sabe calcular área. ¿Ya? Entonces a eso se llama generalidad. ¿Qué estamos haciendo entonces aquí? El tipo de objeto figura me está permitiendo abstraer a muy alto nivel un concepto sobre el cual se construyen otros tipos de objetos. Es decir, círculo se relaciona con figura, pero por una relación de herencia. ¿Ya? Y esas propiedades que están descritas en figura se consideran propiedades base o características básicas, ¿ya? Las cuales se pueden utilizar sin importar exactamente qué figura o qué tipo de figura está dentro de la contenedor. En este caso he decidido utilizar una lista. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, la generalidad es una. ¿Qué es lo interesante de esto? La sobreescritura, fíjense. Yo le he mandado, pareciera, ¿no es cierto? Bueno, y en realidad estoy utilizando dos objetos de la lista de figuras y les estoy mandando calcular área. Aparentemente el procedimiento debería ser el mismo, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque en tiempo de ejecución, fíjense, si yo obtengo el elemento de la posición 0 de la lista, ¿qué objeto es? Es un objeto de clase rectángulo. Entonces, este rectángulo sabe calcular el área bien diferente a este otro objeto. Sin embargo, la prestación de servicios es la misma. Fíjense, es el nombre, el mensaje es el mismo, pero ¿qué es diferente? La forma en cómo responde, cómo se implementa su ejecución. ¿Ya? Entonces, si a este objeto yo le digo calcular área, me va a decir 15. Si a este le digo calcular área, me va a decir 78.54. Y ustedes me dirán, pero eso es lógico, licenciada, si es que tenemos distinta información. Y ustedes se fijan que un rectángulo con cuántos parámetros se construye, con 3, y un círculo con cuántos parámetros se construye, con 12. Entonces, desde ahí ya tenemos diferencia, pero los puedo poner en la misma lista. Pero si nosotros observáramos las implementaciones de estos, sus implementaciones también son diferentes. Este utiliza base por altura y este utiliza pi por radio al cuadrado. O sea, no tienen la misma implementación, pero fíjense, aquí los estamos pudiendo poner en una misma colección de datos. Eso me permite hacer la sobreescritura, ¿de acuerdo? Bien, a esto se denomina también polimorfismo, porque en este momento, si nosotros no supiéramos esto de acá, lo único que yo sé es que una lista que tiene que tener figuras, ¿ya? Y si yo a la figura de la posición 0 le digo calcular área y le mando a la figura de la posición 1 calcular área, fíjense, es el mismo mensaje. Me responde diferente, pero no solo porque tienen estado diferente, sino porque tienen implementación diferente. ¿Ya? Bien importante eso. ¿Qué más podemos hacer? A estos objetos que viven en la colección, les podemos pedir su punto. Y en este caso, fíjense, el obtener un punto es una propiedad común. Perdón. Tanto en, ¿qué se llama? En mensaje como en implementación. La implementación no tenemos que cambiarle en nada.
Es la misma implementación, pero si yo le pido al rectángulo, digamos, cuál es su punto, me va a decir el 0, 1. Y si le pido al círculo, me va a decir 5, 5. ¿Ya? Esas son las ventajas de utilizar herencia. Probablemente la más interesante es fíjense, la generalización. Ya no necesito hacer una lista para rectángulos, otra lista para círculos, otra lista para triángulos. Solamente una lista. ¿Y esa lista de qué va a ser? Figuras. Y en esa lista, ¿qué puedo obtener? Rectángulos, triángulos, círculos o lo que se me ocurra extender a figura. Eso es muy poderoso pensamiento. ¿Ya? A ver, hasta aquí. Vamos a ir haciendo o vamos a ir aplicando todo esto hasta acá en nuestro programita que hemos dejado pendiente la anterior semana, que era el administrador de cuentas bancarias. Y para ello voy a pasar a compartir toda mi pantalla. Vamos a abrir el código que teníamos, que era este. ¿Ya? Entonces, a ver, con más sabiduría. Ahora, se supone que las cosas que van aprendiendo les van a dar mayores elementos y mayores armas para poder representar mejor el mundo real o tu dominio de discurso, que se llama en programación, ¿de acuerdo? Que vendría a ser la descripción de tu problema. Entonces, en este caso, ¿qué habíamos dicho? Que nuestra entidad financiera administra varias cuentas y que las cuentas, dice, administran a su vez varias transacciones o tienen el registro de varias transacciones que se pueden hacer en las cuentas. La anterior clase estábamos ahí hablando, ¿no es cierto? Y había algunas intervenciones de depositar, me decían, ¿qué tiene toda cuenta depositar? En realidad no, es una funcionalidad, ¿correcto? Pero ¿qué tiene entonces? Es retirar, me decían, no, pero eso es una funcionalidad. ¿Y qué tenía las cuentas? Un conjunto de transacciones. Entonces es correcto decir, fíjense, la transacción en este concepto o en este modelo, viene a ser un objeto abstracto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Transacción en este contexto viene a ser un objeto abstracto. Porque fíjense, representa algo, pero no sabemos, pero sabemos que existe, pero sabemos que como tal, a menos que especialicemos, no existe. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que una transacción financiera existe, pero así, solamente así al pelo, transacción financiera, no. Las transacciones financieras pueden ser retiros, depósitos o transferencias, ¿correcto? Entonces, resulta que todo retiro es una transacción financiera. Todo depósito es una transacción financiera. Y toda transferencia es una transacción financiera. ¿De acuerdo? Entonces, es completamente correcto decir que dentro del mundo que estamos modelando, nosotros podemos tener estos tipos de datos o estos tipos de objetos que se van a construir sobre la base de la transacción. Si ustedes recuerdan la anterior clase, cuando queríamos decirle qué tiene toda transacción, para nosotros ha sido difícil. Bueno, no sé si difícil, pero nos hemos quedado hasta por ahí. Habíamos dicho que toda transacción que tienen de común toditas, que incluyen un monto, ¿correcto? Algunos me decían que toda transacción tiene el otro número de cuenta y eso no es verdad. ¿Qué transacciones nomás tienen el otro número de cuenta? Las transferencias. Pero toda transacción bancaria involucra un monto de dinero. Entonces vamos a construir este nuevo tipo de objeto que se llame depósito, que lo vamos a construir sobre la base de la transacción. Fíjense, vamos a jalar relación. ¿Ya? Y le digo, a partir de ahora, todo depósito
es una transacción, ¿ya? Fíjense que la simbología es diferente a esta. Esta que representa una interacción, esta que representa una herencia. Vamos a decir que todo retiro dentro del mundo financiero, ¿qué cosa es? También es una transacción. Entonces, jalamos relacionamiento hacia arriba. ¿Quién es la clase base? Transacción. ¿Quién es la clase extendida? Retiro. Y por otro lado, vamos a decir que toda transferencia también es una transacción, ¿correcto? Entonces tenemos algo así. Transferencia es una transacción, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Este modelo se lee, ¿correcto? La entidad financiera tiene cuentas. Las cuentas tienen transacciones. Las transacciones pueden ser depósito, retiro o transferencia, jamás las tres, ¿ya? Todo depósito es una transacción. Todo retiro es una transacción y toda transferencia es una transacción. Así se lee ese modelo y se tiene que leer bien, no tiene que leerse mal, ¿ya? Entonces, la lectura de la relación de herencia hacia arriba es una lectura obligatoria. Depósito es categóricamente transacción, ¿ya? Al revés, como se lee, como una posibilidad. Una transacción puede ser un depósito. Ok, entonces, si nosotros observamos acá, fíjense, ¿dónde se ha mostrado el relacionamiento? En la cabecera. ¿Quién tiene que explicitar el relacionamiento? La subclase, en este caso, ¿qué viene a ser depósito? Una subclase y transacción representa a la superclase. Vamos a borrar esto para quitar ruido de relacionamiento y lo dejamos ahí. Esto lo dejamos ahí. Esto también vamos a quitarle ruido y luego vamos a ir analizando qué cosas diferentes, qué cosas extendidas tiene cada una de estas, ya de estas transacciones. Pero de entrada, nosotros ya podemos, fíjense con ese modelo, representar de mejor manera mi universo. Ya toditas estas, fíjense, la transferencia es una clase extendida de transacción. Ya el retiro es una clase extendida de transacción y así. Compilamos y vamos a ver, libre de errores porque no hemos hecho nada raro para que me genere un error. ¿De acuerdo? Bien, observaremos un ratito la transacción. La transacción que tiene, lo único que tenía era el monto. Ya, entonces, a ver, razonaremos. El depósito, aparte del monto que tiene heredado, ¿tiene alguna otra información más para este problema específico? Aparte del monto, que es un atributo heredado. ¿Tiene alguna información adicional el retiro o el depósito? Sí, no. ¿Se han dormido? ¿Qué pasó? No, porque el número de cuenta, ¿quién lo tiene? La cuenta. El depósito, a ver, vamos a leer. Esto hay que entender bien. Fíjense, ¿quién tiene las transacciones? La cuenta. ¿Quién tiene el número de cuenta? La cuenta. Entonces, si yo tengo una transacción que es un depósito, ¿de quién es este depósito? De esta cuenta, ¿cierto?
¿cierto? Sí, ¿no ve? Entonces, acá ya está el número de cuenta. ¿Necesito ponerle el número de cuenta acá? No, porque fíjense, la transacción le pertenece a la cuenta. Ahora, si la transacción le perteneciera a la entidad, sí, pero en este caso no, la transacción le pertenece a la cuenta, ya está asociada a la cuenta. Es más, primero yo tengo que llegar a la cuenta para llegar a la transacción, no puedo ir al revés. Entonces, aparte del monto, fíjense, un depósito no tiene mayor información, el retiro tampoco. La transferencia, en cambio, sí. Ya la transferencia es bien diferente a un depósito y a un retiro, ¿no? Entonces, una transferencia va a tener, ¿qué cosa? Va a tener otro número de cuenta, el número de cuenta al que se ha hecho la transferencia. Esto sí, pero vas a tener cuidado, este número de cuenta no es de la cuenta propietaria que ha hecho la transferencia, sino esto es la otra cuenta. ¿Ya? Esta vendría a ser el otro número de cuenta o a qué cuenta ha transferido dinero a alguna de nuestras cuentas. ¿Ya? Eso sería adicional. ¿Estamos bien? Ok, entonces, ¿qué es correcto decir? Toda transferencia que tiene monto y el otro número de cuenta, ¿cierto? Monto heredado y otro número de cuenta que es especial de una transferencia. En cambio, el retiro, fíjense, solamente por herencia tiene monto, ya no tiene otra información adicional y el depósito similar. ¿De acuerdo? A eso se llama una extendida. Muy bien, una vez que tenemos eso, ya podemos hacer maravillas con nuestro programa que hemos dejado pendiente la anterior vez. Y vamos a terminarlo de programar a lo más que se pueda. ¿Ya? Y les voy a ir explicando algunas cosas. Y vamos a ir viendo cómo se maneja. A ver, teníamos acá. Esto era generar la cuenta, todo habíamos hecho bien bonito, todo era solamente para generar cuenta. Y fíjense, para generar cuenta, lo primero que nosotros hemos hecho es descomposición funcional, ¿correcto? ¿Ya? Generar número, descomposición funcional, no he hecho todo acá. En generar número hemos utilizado una estructura de control de repetición adecuada para modelar el pensamiento. Ya a eso se llama elegir de manera adecuada. Hemos utilizado nuestro proceso estándar de búsqueda. ¿Ya? ¿Y qué tipo de búsqueda hemos utilizado? Una búsqueda por cumplimiento. Significa basada en condición y no necesariamente exhaustiva. ¿Ya? Hemos utilizado todos los conceptos que hasta ahorita hemos visto. Bueno, ahora a ver, nos toca hacer lo siguiente. Y vamos a hacer una modificación a nuestro código para que ustedes entiendan, ¿ya? Dice, mi promesa de respuesta aquí es un boolean que me va a permitir decir si se pudo o no se pudo hacer la transacción. Entonces le voy a decir, esta es la bandera, ¿se pudo o no se pudo hacer la transacción? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, si nosotros queremos retirar dinero de un número de cuenta y se quiere retirar este monto, lo primero que tenemos que ir a averiguar qué cosa es. Primer paso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El examen está de aquí a 2 semanas, chicos, así que más vale que participe. A ver. ¿Qué es lo primero que tengo que ir a verificar? Muy bien, tengo que ir a verificar si la cuenta pertenece a la entidad. Y voy a utilizar este buscador. Fíjense este. Ya por eso hay muchas razones por las cuales este buscador me conviene mantenerlo fuera. Ya, primer paso, averiguar si la cuenta pertenece a la entidad. Segundo paso, tendríamos que ir a intentar retirar en la cuenta. ¿Ya? Y la cuenta me debería responder si tiene, no tiene, qué sé yo. Así vamos a hacer. Vamos a hacer por delegación de responsabilidades. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer aquí. A ver,
Le vamos a cambiar esto, ¿ya? O mejor, fíjense, vamos a agarrar lo siguiente. Le voy a decir que yo voy a obtener la cuenta, voy a obtener una variable local que sea la cuenta que pertenece, la cuenta correcta le vamos a llamar, ¿ya? La cuenta correcta que coincide con este número de cuenta, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es ir a buscar. Entonces le digo, yo voy a ir a buscar la cuenta correcta o existente en mi lista de cuentas. ¿Y qué cuenta estoy buscando? Aquella que tenga este número de cuenta. ¿Hasta aquí me han entendido? Y esto básicamente es, estoy yendo a buscar en mi lista de cuentas la cuenta que tiene ese número de cuenta, ¿ya? Pero a diferencia de ahí arriba, fíjense, yo no voy a responder un boolean. ¿Qué es lo que yo voy a obtener aquí? La cuenta con la cual quiero trabajar, ¿de acuerdo? Entonces yo le pongo el número de cuenta y le digo buscar. ¿Y qué me debería retornar? Me debería retornar la cuenta con la que quiero trabajar. Entonces, en este caso, vamos a hacer una variación. Ya, le vamos a cambiar. En vez de que este me responda un boolean, ¿qué le vamos a decir que me responde? Una cuenta. Entonces, ¿este qué me responde? Una cuenta, ¿ya? Cuenta encontrada le vamos a decir. Por defecto, ¿qué debería ser? No, no existe la cuenta, a menos que la encontremos, ¿ya? Entonces, preguntamos. Si encontré, es exactamente igual a null. Sigo buscando, ¿correcto? Si todavía no encontré mi cuenta, sigo buscando. Y encontré que va a ser, aquí yo ya tengo que hacer una comparación. Fíjense, le digo, si las cuentas, ¿de acuerdo? La cuenta de la ésima posición tiene ese número de cuenta, entonces voy a cambiar mi encontré. Mi encontré resulta que es la cuenta que vive en mi arreglo de cuentas en la posición. Listo, ya está. ¿Han entendido eso? He adaptado mi método de búsqueda. ¿Está comprendido? Ok. ¿Qué también tengo que adaptar aquí, no es cierto? Generar número de cuenta. Si resulta que yo he buscado este número y resultado de mi búsqueda me ha dado algo diferente de null, quiere decir que este número de cuenta existe. ¿Ya? Y listo. A ver, vamos a compilar. Claro que me va a salir un error por aquí. A ver, vamos a ver. Compilamos. Sí, está bien. Me ha pasado bien este, me ha pasado bien este. Lo único que he hecho es adaptar mi buscar. ¿Por qué? Porque no quiero hacer otro buscar que me retorne la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? He ido a buscar la cuenta que pertenece al número de cuenta. Si es que existiera, esta cuenta correcta es diferente de null. Entonces preguntamos, ¿será, le digo, que la cuenta correcta o con la que estoy queriendo trabajar es diferente de no existe? Le pregunto. Si me dice que sí, quiere decir que la cuenta existe en el banco, ¿no es cierto? Y le vamos a decir que se pudo, sería el resultado de irle a pedir a esta cuenta, fíjense, correcta, que vaya a retirar. ¿Cuánto monto queremos retirar de esta cuenta? Ese monto. Y aquí yo ya no necesito decirle el número de cuenta porque se supone que ya estoy trabajando con la cuenta. ¿Entendido? Sí, perfecto. Entonces, pero si no fuera así, fíjense, si no fuera así, si la cuenta correcta no existiera, si cuenta correcta fuera null, ¿eso qué significa? Que en este banco no hay una cuenta que tenga como número de cuenta esto que me están dando. Entonces, ¿qué le informo? Que no se pudo hacer la transacción. ¿Correcto o falso? No se puede. Y aquí esto, ¿de qué va a depender si se pudo o no se pudo? Va a depender
de cómo está la cuenta. Ya, entonces, ¿a quién le vamos a delegar la responsabilidad que me decías, Carlos, de si tiene suficiente dinero la cuenta? Le vamos a delegar a la cuenta. No va a ser el banco. ¿Quién va a ser la responsable de decidir si hay o no hay suficiente dinero? La cuenta ya específica. ¿De acuerdo? Ok, entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que venirnos a la cuenta. ¿Correcto? Me vengo a la cuenta y dice allá, dice, toda cuenta que debería permitirme retirar. Y fíjense, ¿qué es lo único que yo voy a recibir? Es un monto. ¿Y qué le vamos a responder? Dice, le vamos a responder una bandera de si se pudo o no se pudo hacer la transacción. ¿Correcto? ¿Se pudo o no se pudo? Pero aquí yo ya no tengo que preocuparme del número de cuenta ni nada. Aquí yo ya esa parte del número de cuenta, ¿quién se ha encargado? La entidad financiera. Aquí de qué es lo único que tengo que preocuparme, si el monto que se está queriendo retirar es posible retirar de la cuenta o no. ¿Ya? Entonces preguntamos, le digo, ¿será que el monto es menor igual que el saldo que tenemos en esta cuenta? Si me dice que sí, entonces se pudo, sería true, ¿correcto? Estoy pudiendo retirar, ¿cierto? Lo siguiente que le digo es que mi saldo debería reducirse. Mi saldo se debería reducir en monto de dinero bajo la precondición de que el monto es positivo, ¿ya? Porque si no, estaríamos depositando, ¿se dan cuenta? Entonces, no existen montos negativos. Esa precondición es muy importante. Y lo siguiente que vamos a hacer es construirnos una nueva transacción, ¿ya? Pero esta transacción no es cualquier transacción. Nos vamos a fabricar una nuevecita transacción. ¿De qué clase? Retiro. Y entonces me voy a construir una nuevecita transacción de clase retiro. ¿Y qué le vamos a poner a esa transacción retiro? El monto que estamos retirando. ¿De acuerdo? Fíjense, el retiro, ¿qué cosa es? Es una transacción, ¿cierto? Ok, entonces, donde yo espero una transacción, ¿puedo poner un retiro? Sí. Entonces, esta nueva transacción, que encima es una transacción específica, especializada de clase retiro, la vamos a registrar en mi lista de transacciones que tiene esta cuenta. ¿Listo? Añadir. ¿Correcto? Sí, acabamos de añadir. Y fíjense qué lindo es esto. Mi lista de transacciones que recibe objetos de clase transacción. Pueden ser retiros, depósitos o transferencias. En esta ocasión, como me han dicho retirar, ¿qué tengo que crear? Un retiro, ¿cierto? No tengo que crear una transferencia ni un depósito. Sería loco, ¿ya? Entonces, hacemos eso. ¿Cuántos pasos? 1, 2, 3. Si es que hubiera saldo suficiente para retirar. Pero si no hubiera saldo suficiente, no cambiamos el estado de la cuenta, pero sí informamos afuera que no se pudo hacer la transacción. ¿De acuerdo? No le cambiamos el saldo, no añadimos la transacción. Entonces, cuando vayamos a sacar un extracto, lo único que debería mostrarme como movimiento de esta cuenta es que ha hecho un retiro. ¿De acuerdo? Listo. Simple, finito. Y lo que aquí nos está riñendo me dice, ya, está bien, dice, pero no sé construir un retiro con esta firma. ¿Responsabilidad de quién es esto? ¿Quién debería proveerme la funcionalidad para hacer eso? Exacto, la clase retiro. Entonces me vengo acá, ¿ya? Y digo, todo retiro, ¿qué debería permitirme hacer? Todo retiro debería permitirme construir, ¿correcto? Un objeto de clase retiro.
Y por lo que hemos visto, ¿qué es lo que me manda? El monto que se supone se va a retirar. Ya, esa es la firma. Entonces aquí fíjense, ustedes van a tener esta tentación muy fuerte de hacer esto. Y tú dices, ah, ya, pero aquí yo no tengo monto, me dices, ¿no? Pero estamos heredando, ¿correcto? Entonces, probablemente lo interesante de esto es decir, ah, ya, entonces, monto es una propiedad heredada de transacción, por lo tanto, retiro tiene monto. Entonces, el monto de este retiro lo vamos a establecer con el monto que me están mandando. Si compilamos, esto me va a generar un error. ¿Qué me informa? Me informa que el monto, fíjense, tiene acceso privado en la transacción. Van a tener harto cuidado. La herencia no relaja el encapsulamiento. Entonces tú dices, ah, caramba, ¿cómo hacemos entonces para ponerle el monto a mi retiro que es de clase transacción? Entonces vamos a pedirle ayuda a la superclase, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir, ¿cómo te refieres a la superclase? Con el operador de ámbito super. Y le dices, a la superclase le vamos a invocar al constructor y le vamos a pedir al constructor que me lo establezca el monto en mi atributo heredado. ¿De acuerdo? Una cosa es heredar y otra cosa es tenerlo. ¿Entienden la diferencia, verdad? O sea, se lee, tiene monto, pero ese monto es heredado, jamás te puedes olvidar. Eso quiere decir que hay un albacea, hay un tutor legal por detrás de ese dato que está manejando el monto. Ya no lo puedes manejar de manera directa porque es herencia. ¿Entendido? Y más aún, fíjense, si en la clase red base, que es la transacción, ese atributo está privado. O sea, olvídense, la herencia no relaja el encapsulamiento. Entonces, vengamos aquí y de nuevo se va a quejar. Si nosotros compilamos se queja nuevamente. ¿Y cuál es el error que me va a dar? Me dice, no sabemos construir un objeto de clase transacción con un atributo monto. Eso se está quejando, ¿ya? No sabemos, no hay constructor definido en la clase transacción. Eso te está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ayudarles a las clases extendidas y la clase base, que vendría a ser la transacción, tiene que definir un constructor. Sí, no haría falta el súper, pero a ver, ¿en qué contexto el monto de una transacción sería pública, Jimmy? En ninguno, ¿de acuerdo? En ningún contexto. La única vez que si no es público o si no es privado es público, entonces la única vez por el momento, ¿no? Porque hay otro nivel de cápsula, pero si es que no fuera privado, ¿qué sería público? Protected podría ser, ¿ya? Pero en este caso está privado. Pero jamás de los jamases puedes definir que el atributo puede ser público. ¿Te imaginas lo peligroso que sería tener público este monto de tu transacción? Olvídate. Y encima si puedes cambiarlo desde afuera sin control, te puedes te hacen un depósito de 100 y tú le cambias un cerito más y resulta que te han depositado 1000. Eso no puede ser, ¿ya? Entonces, esto es muy consistente de que sea privado. La otra opción es relajar un poco la cápsula a que sea protegido. En esta ocasión particular lo vamos a mantener como privado. Entonces, ¿de qué se quejaba mi compilador? De que la transacción no tiene constructor que responda a esa firma. Entonces, le vamos a poner un constructor que reciba un dato en como dato adicional de entrada, ¿ya? Y aquí sí, ya puedo hacer, ¿no es cierto? El monto de esta transacción se va a definir con el monto que me estás pasando. Compilamos, no hay errores, nos venimos a retiro, compilamos y ya no hay errores, ¿de acuerdo? Entonces, el super, este operador de ámbito, es similar al dis, ¿ya? Pero la diferencia es que el dis es y el super, ¿quién es?
es la superclase. Cuando quiere explícitamente utilizar algo de la superclase porque probablemente es privado o porque probablemente quiere usarlo y aumentar algo, entonces se utiliza super. En este caso, como el monto, que es un atributo heredado, es privado en transacción, no le queda otra que pedir ayuda a la clase base para poder definir de manera correcta y consistente el monto. ¿Alguna pregunta? Y en este, fíjense, si compilamos, se empieza a quejar porque me dice, te cuento que la transferencia, me dice, es una clase extendida de transacción, pero te cuento que toda transacción tiene un constructor que requiere un monto. Entonces, te obliga, ¿no ve? Como tú eres un objeto que está construido sobre la base de transacción, te obliga a que tengas tu constructor. No, no llama al atributo super, hace referencia al constructor de la clase transacción en este caso. Como lo hemos utilizado así super, sin ninguna cosa, fíjense, le hemos dicho solamente super y como parámetro le hemos mandado monto, a quien invoca al constructor. Si nosotros quisiéramos invocar a otra cosa, le tengo que poner aquí, ¿no es cierto? Super algo, digamos, ¿ya? Pero en este caso, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo este super? Invocar al constructor. ¿De acuerdo? No llama al atributo, invoca al constructor, que es el que se responsabiliza de definir el estado de monto, que es el atributo heredado. Y sí, claro que sí, Sheila, porque ese es el meollo de nuestro modelo. Ese es el meollo de nuestro modelo. Y en este caso que hemos detectado, que todas las transacciones tienen ese dato particular en común. Toditas tienen costo, ¿correcto? Entonces, ¿para qué lo escribo en las tres clases si puedo generalizarlo en la clase base? ¿Ya? No, no todos. En este caso particular, bueno, todos, el retiro tiene todos sus atributos heredados, ¿cierto? Pero ese por el problema. Hay otros ejercicios en los cuales no. Hemos visto ya un ejemplo de la figura geométrica y el rectángulo. Todos los atributos del rectángulo, no todos son heredados. ¿Cuál nomás es un heredado? El punto. ¿Ya? La base y la altura son propios. ¿De acuerdo? ¿Te sea aclarado, Arnold? ¿Estás bien? Ah, sí, me has dicho, ok, gracias. Listo. Entonces, esta es la forma de hacer. A ver, ¿por qué no me está compilando esta la transferencia? Porque se está quejando. Me dice, la clase base tiene un constructor por defecto que requiere una variable adicional como dato de entrada. Entonces, le está obligando a la transferencia a asumir la responsabilidad de hacer su propio constructor. En este caso, fíjense, para construir un objeto de clase transferencia vamos a necesitar dos cosas, ¿cierto? El monto. ¿Y qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar el otro número de cuenta, ¿cierto? Nuevamente van a tener harto cuidado. Esto es bien tentador hacer, ¿de acuerdo? Hacer esto no te va a compilar. ¿Por qué razón? Porque el monto en la clase base es privado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invocar al constructor de la clase base y le vamos a pedir que la clase base establezca el dato del monto. ¿Ya? Entonces, la clase base administra ese atributo. Pero la clase base no conoce el otro número de cuenta. ¿Quién nomás? Este otro número de cuenta es bien propio de la transferencia. Entonces, aquí le digo, en this, en este otro número de cuenta, en el atributo otro número de cuenta, le vamos a poner lo que me estás mandando como parámetro, ¿cierto?
¿Está bien? Este es un caso especial, Sheila, en que no todos los atributos propios de un objeto son heredados. En este caso, la transferencia, ¿cuántos atributos heredados tiene? 1. ¿Y cuántos propios de la transferencia y de nadie más? 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, han entendido eso, ¿no es cierto? Por mucho que tú lo heredes, si es que en la clase base es privado, no puedes usarlo como te dé la gana, ¿ya? Porque la privacidad es privacidad nomás, se mantiene la privacidad, no se relaja la privacidad, pero hay mecanismos para poder utilizar los atributos, sobre todo los atributos, ¿no es cierto? Son privados. Luego, los métodos no suelen ser en su generalidad privados, pero los atributos sí. Entonces, en este caso, este atributo heredado va a pedir ayuda a la superclase para que se lo administre. ¿Está bien? ¿Listo? Hacemos eso y de la misma manera me va a pedir que nosotros en la clase depósito definamos de manera explícita cómo se construye un depósito. Y similar al retiro, un depósito, la única información que recibe, ¿qué cosa es? El monto del depósito. ¿Ya? Este es bien similar al retiro. Y le vamos a pedir a la superclase que me lo establezca el monto. Ahora sí, compilamos, libre de errores. ¿Ya? Haremos lo mismo con el depositar y se los dejo para ustedes hacer la transferencia. Veamos el depositar. Dice, el depositar es similar. Lo primero que tenemos que hacer, entonces aquí que habíamos decidido generar un string, no sé por qué, pero ya. A ver, este es un reporte, ¿no? Un voucher, qué sé yo, me imagino que querían sacar. Un reporte. Entonces, el depositar siempre me va a permitir depositar. Raro banco te rechaza plata. ¿Correcto? Entonces, salvo que no existe el número de cuenta, ahí sí. Veamos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que ir a buscar la cuenta con la que voy a trabajar, ¿ya? Y esto es similar a lo que es el retiro, ¿ya? La cuenta correcta. Y mi cuenta correcta va a ser el resultado de ir a buscar, fíjense, en la lista de cuentas que administra este banco, el número de cuenta. Ya tengo dos opciones. Si el número de cuenta, si la cuenta correcta existe, es diferente de null, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Acá lo que nosotros vamos a hacer es pasar a depositar. Entonces le digo cuenta correcta, vamos a hacer punto depositar, ¿cierto? Y probablemente mi reporte aquí debería ser sencillo. Transacción realizada, usted depositó no sé qué cosa, ¿ya? O podemos hacer algo más elaborado, ¿de acuerdo? Pero si no, fíjense, pero si no, ¿qué deberíamos responderte? El reporte es, número de cuenta no existe, ¿ya? No. Ahorita está muy bien, muchas gracias. Número de cuenta no existe o no pertenece a esta institución financiera. ¿Ya? ¿Listo? Eso sería. Y aquí tienes razón, me falta el monto a depositar. ¿Ya? Compilamos y obviamente esto me va a salir no syntax error porque ya habíamos previsto que las cuentas deberían permitir depositar. A ver, vamos a ir a ver qué hace este depositar. Y depositar, me genera, ya me genera el reporte, entonces vamos a cambiar adelante, ¿ya? Este es el reporte y le decimos reporte, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es el saldo más monto, ¿correcto? Listo. Y el reporte, ¿qué le digo? Usted depositó, depósito de
que podemos poner más exquisito, ¿no es cierto? Monto dinero en la cuenta y le ponemos el número de la cuenta. Sí, podemos jalar ese reporte y ya está. Compilado, y aquí vamos a, entonces esto cambiaremos, que mi entidad me genere el resultado que me genera mi cuenta en el reporte. ¿Listo? ¿Está bien? Y eso ya me permite depositar. ¿Sí? ¿He hecho bien? Aquí me falta. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tengo que hacer? Tengo que generar un nuevo depósito, ¿cierto? Tengo que generar una nueva transacción que se llame depósito. ¿Con cuánto es mi transacción? Con monto. Y este depósito tengo que irlo a añadir al arreglo de transacciones de esta cuenta particular. Eso no tengo que olvidarme, porque si no, no estoy registrando mis transacciones de clase depósito. ¿Alguna pregunta? Compilamos y eso ya está bien porque ya hemos hecho el constructor para depósito. ¿Sí? A ver, haremos la prueba. Compilaremos. Se van a ir anotando, ¿de acuerdo? Van a irse anotando los números de cuenta y así me van a ayudar. Agarramos y le decimos, crearemos una cuenta. A ver, vamos a crear una cuenta para Luis. Ya, anótense eso, por favor, 8787, número de cuenta de Luis. Vamos a ir a depositar o vamos a crear una cuenta para Ana. Es 8024, cuenta de Ana. ¿Ya? Vamos a ir a crear una cuenta para María y le he asignado 1155. A ver, vamos a intentar retirar, ¿de acuerdo? Quiero retirar. ¿Me pueden decir el número de la cuenta de Luis? 8787. Y voy a retirar 100 bolivianos. ¿Qué me debería responder? No puede, ¿no ve? Porque ni siquiera he depositado nada. Entonces me dice falso, no se puede hacer la transacción. ¿Ya? Entonces vamos a irle a depositar. Fíjense, voy a ir a depositar a la cuenta de Luis, 8787. Correcto. Eso deposita. Depósito de 1000 en la cuenta 8787 me responde el reporte. ¿Ya? Ahora, si yo quiero ir a retirar, fíjense, retirar de la cuenta de Luis, 8787, y queremos retirar 10.000, ¿correcto? ¿Qué me debería decir? Falso. ¿Ya? En la cuenta de Ana vamos a ir a depositar. Cuenta de Ana es 8024. 8024 vamos a ir a depositar 500. El depósito. Y en la cuenta de Ana vamos a intentar retirar, que es el 8024. Vamos a intentar retirar a 100. ¿Sí? Y me dice, se puede. ¿Correcto? A ver, y vamos a ver cuánto tiene Ana. Veamos la segunda cuenta era la de Ana. Ana había depositado 500 y he sacado 100. Y si ahorita su saldo es 400. Nos vamos a ir a la lista de transacciones. Fíjense cuántas transacciones ha hecho Ana. 2. ¿Cuál sería? Sería un retiro, fíjense, un depósito. ¿De cuánto? De 500. Y tenemos un retiro, fíjense, de 100. Así. ¿De acuerdo? Es lo único que falta implementar en este programa para que esté completo. Una transferencia. ¿Dudas? Se puede poner en el tren. Puede solamente cambiar, pero la funcionalidad primaria no cambia. ¿Ya? La funcionalidad que caracteriza, digamos, la implementación de un retirar o un depositar acá. Lo único que cambia es su salida. Se puede. Ya se podría cambiar. También este es excelente. Fíjense qué bonito. Desde la nada, ¿cuántas clases hemos escrito? 6. Pero ¿qué
qué lindo ha resultado nuestro problema, porque fíjense, yo ya tengo acá mis depósitos, mis retiros y están bien hechitos. ¿Ya? Y con esta forma de pensar ya podemos hacer un reporte especializado por tipo de transacción. Que lo vamos a chequear. Va a ser lo último que vamos a hacer el martes sobre este programa. Entonces vamos a empezar con eso y luego vamos a hacer otro ejercicio. A partir de ahora es machacar todos los conceptos que hemos visto en la materia para resolver ejercicios. Si ustedes observan, desde el concepto más básico que hemos visto en Introlaprogras se utiliza en toda la materia. ¿De acuerdo? Entonces, en las materias de programación es bien difícil dividir los temas, ¿no? Es decir, si no sabes, por ejemplo, if then else, igual vas a poder aprobar la materia. O si no haces estudiar if then else, no importa, ya pasó el primer parcial, ya no estudias, ya no te va a preguntar, no es verdad. Todo entra, ¿ya? De todo lo avanzado. Y esto va escalando. Todo concepto que hemos visto te aporta un nuevo elemento para que tú puedas razonar soluciones correctas, elegantes y adecuadas a problemas. ¿Preguntas? Se los voy a subir este programa. Bien, si no tienen preguntas, entonces habríamos terminado por hoy día la clase. Nos estamos viendo el día martes.